En la historia reciente de países del hemisferio occidental, en especial los latinoamericanos, los planes de contención frente a las emergencias ocasionadas por eventos climáticos extremos como tifones, huracanes y sequías han sido cuestionados, así como a los gobiernos que los promueven tanto nacional como regionalmente por los centros de poder del mal llamado Primer Mundo. Un ejemplo de ello ocurrido durante este siglo XXI fue la emergencia generada por el huracán Katrina, que en el año 2005 arrasó con la mayor parte de la ciudad de Nueva Orleans, Estados Unidos, y considerado como uno de los 5 vendavales más mortales en la historia de este país, al dejar alrededor de 2.000 fallecidos. A esta tragedia se sumó la tardía actuación de los cuerpos de asistencia civil de los Estados Unidos, la cual los afectados criticaron la administración del entonces presidente George W. Bush por la falta de apoyo durante el crítico momento. En 2024, el impacto de una DANA, acrónimo para depresión aislada en niveles altos, generó una cantidad de precipitaciones tan elevada que en pocas horas cayó lo equivalente a las lluvias de un año, ocasionando terribles inundaciones y destrozos en las provincias de Valencia, España, con un saldo oficial de 223 víctimas fatales y unos 17 desaparecidos. Los damnificados por este fenómeno meteorológico extremo, como los denunciantes en su momento en Estados Unidos con Katrina, vituperaron la ineficiente y casi nula atención de las autoridades locales, ejecutivas y hasta monárquicas, la cual fueron expresadas directamente en contra del gobierno español encabezado por el presidente Pedro Sánchez y el rey Felipe VI. En el año 2022 fue presentado por las Naciones Unidas el segundo de 3 componentes pertenecientes al informe de evaluación del panel intergubernamental de expertos en cambio climático, específicamente la contribución realizada por el grupo de trabajo número 2, en la que se señaló de manera detallada los impactos, riesgos y acciones de adaptación al cambio climático en las ciudades, en donde vive más de la mitad de la población mundial. Este documento describió cuáles son los futuros efectos de estos fenómenos climáticos extremos que se ven potenciados por el calentamiento masivo de los océanos y la atmósfera. Durante el siglo XXI, la humanidad ha sido testigo de los estragos causados por tormentas, huracanes y olas de calor en las zonas urbanas, como es el caso de las regiones del sur de Estados Unidos de América, donde la potencia y devastación del huracán Katrina causaron una grave crisis en la población de Nueva Orleans, en el estado de Luisiana, y que en los últimos años estas consecuencias climáticas vienen afectando a países europeos, como el recientemente ocurrido en España con el fenómeno conocido como DANA. Aunque el concepto de cambio climático ha sido posicionado desde el punto de vista comunicacional a escala global y se suele atribuir a la causa de algunos de los fenómenos más extremos que han azotado recientemente regiones del planeta Tierra, cada vez más investigadores expertos y otros voceros coinciden en ampliar esta categoría para incorporar en su lugar la tesis de la crisis civilizatoria como un gran paraguas que agrupa tanto al cambio climático como a la contaminación y la extinción de especies, vinculando estas 3 aristas a la decadencia del modelo económico, tecnológico y cultural que domina a la sociedad humana desde la revolución industrial moderna hace más de 2 siglos y medio. Cuando son abordadas las situaciones climáticas desde la óptica de la crisis civilizatoria moderna, surgen una serie de cuestionamientos que hacen más complejo su análisis, pero genera una imagen más clara y global de los eventos. Un ejemplo de esto fue el abordaje reciente de ciertas emergencias climáticas extremas, donde los gobiernos locales se han visto superados por las dramáticas circunstancias que han ocurrido, tanto por su magnitud como por errores u omisiones durante su atención. En el año 2022 fue publicado por el Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático el 6º informe que hace una revisión de las estadísticas climáticas entre los años 2016 y 2021. So we are seeing continuing growth in the frequency, duration and intensity of heat waves, and this is entirely consistent with the science of global warming and IPCC reports. These events will continue to grow in intensity, and the world needs to prepare for more intense heat waves. Dicho documento fue elaborado por 3 grandes grupos de trabajo, donde el primero se dedicó a los datos relacionados con las bases físicas del cambio climático, el segundo trabajó con las vulnerabilidades del sistema socioeconómico ambiental y el tercero analizó estrategias de adaptación a estas nuevas realidades.
En particular, el segundo grupo de trabajo destacó entre sus conclusiones que desde el año 2008, fenómenos como inundaciones y tormentas devastadoras obligaron a más de 20 millones de personas a abandonar sus hogares cada año. Asimismo, desde 1961, el crecimiento de la productividad agrícola en África, por ejemplo, se redujo en un tercio como consecuencia de las grandes sequías y el cambio climático. Y dicho grupo de expertos ha alertado que estos eventos serán más frecuentes y más intensos en los próximos años. Dentro de las anomalías climáticas más recientes de este siglo que ha causado estragos tanto por su intensidad como por el cuestionable manejo por parte de los organismos de atención de desastres y el modelo de construcción urbano moderno, fue el huracán Katrina, que afectó en agosto del año 2005 grandes áreas del Golfo de México, equivalentes a más de 230.000 kilómetros cuadrados, el cual tocó tierra en el estado de Luisiana, generando la inundación del 80% de la ciudad de Nueva Orleans y causando la muerte de alrededor de 1.500 personas. Diría que es la peor catástrofe o conjunto de catástrofes que sin duda yo he conocido en la historia de este país. La ciudad de Nueva Orleans fue construida en un terreno bajo y pantanoso en una zona inundable del río Mississippi. Aunque originalmente apenas sobresalía del nivel del mar, más de un siglo de drenado de los pantanos hizo que su cota general cayera por debajo de esta elevación, lo que ha hecho que, modernamente, dependa de un sistema de diques para mantener fuera de la ciudad las aguas del Mississippi y el mar. La fuerte marejada causó 53 brechas de magnitud en los diferentes diques que rodean Nueva Orleans, por lo que la inundación fue masiva. Posteriormente, los afectados denunciaron el uso de materiales de baja calidad en las primeras jornadas de reconstrucción de viviendas y locales comerciales. We got a lot of poor quality homes and businesses and schools of those buildings in that first wave of building after the storm. We kind of have that legacy now that a lot of homeowners are having to move out of their homes because of the shoddy materials that were used, air quality, energy bills that are really not acceptable. No obstante, durante el paso de Katrina, la atención de la emergencia fue fuertemente cuestionada tanto por los afectados como por diversos sectores políticos dentro de Estados Unidos. Posterior al desastre, el Comité de Asuntos Gubernamentales y de Seguridad Interior del Senado realizó una audiencia con los funcionarios involucrados como Michael Brown, ex jefe de los Servicios Federales de Emergencia de Estados Unidos, quien previamente había denunciado que su sistema de respuesta estaba orientado a la atención de atentados terroristas y no así a situaciones climáticas. Asimismo, destacó una importante falta de preparación para enfrentar emergencias e incluso fallas en el control de inventarios de los elementos utilizados para salir a enfrentar calamidades naturales de cualquier naturaleza. Los equipos de emergencia, insuficientemente preparados, acudieron a la zona del desastre muchos días después de la inundación, lo que agravó la situación desde el punto de vista médico-sanitario. La falta de agua potable y la retardada atención de heridos fue crítica para originar el elevado saldo de víctimas fatales. Uno de los lugares habilitados como refugios durante el huracán fue el estadio Louisiana Superdome, en donde se mantuvieron durante días unas 25.000 personas, las cuales vivieron situaciones de hacinamiento y privaciones de diversa índole, ya que los sistemas de aire acondicionado y de refrigeración fallaron, originando un calor insoportable, así como un difícil manejo de los desechos fisiológicos de los afectados. Investigaciones posteriores responsabilizaron al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos por las fallas estructurales que originaron el colapso de los diques de Nueva Orleans, el cual fue calificado como el peor desastre de la ingeniería civil de los Estados Unidos en toda su historia. 2 años después del caos que dejó Katrina, aún sus secuelas continuaron afectando a la población que denunciaba el práctico abandono de parte de las autoridades locales y nacionales. Used to living like this, and I want to get away. The only thing is I just don't have the money to get away, but I wish I could get away. Asimismo, el alcalde de Nueva Orleans de entonces indicó que buena parte de las promesas hechas en campaña electoral por el expresidente Bush no fueron cumplidas. Tell him that, you know, his promise is largely unfulfilled, and that if they've done any good work, it's on the infrastructure of the levees.
Ciudades como Nueva Orleans, por su bajo nivel sobre las olas y su cercanía con el mar, son sumamente vulnerables a grandes tormentas y huracanes, lo que genera un fuerte cuestionamiento sobre su futura existencia en un contexto de cambio climático aún más intenso. Este modelo de urbanización, unido a políticas inadecuadas en las obras civiles y los protocolos de atención de emergencias, se cobraron la vida de miles de personas y sometieron a grandes penurias a decenas de miles de damnificados por el huracán. Sin embargo, este tipo de escenarios se ha repetido en otras latitudes, y un ejemplo de ello fueron los recientes efectos del fenómeno climático Dana, el cual resultó en graves daños estructurales y psicológicos a los habitantes de la provincia de Valencia, en España, durante octubre de 2024. El Reino de España, al encontrarse adentro de la alianza militar de la OTAN, posee elevados presupuestos para gastos militares en cumplimiento de los compromisos del organismo. Por ejemplo, respecto al año anterior, su partida en defensa se incrementó en más de un 20% para 2024, es decir, más de 16.000 millones de euros, lo que brinda a la nación ibérica importantes capacidades logísticas y de despliegue de tropas y equipos para la atención en emergencias. Durante el desarrollo de las precipitaciones generadas por la denominada tormenta Dana, los habitantes de la provincia de Valencia cuestionaron la demora y la escasa disposición de las autoridades para mitigar con prontitud la catástrofe que causó la muerte de por lo menos 223 personas, lo que generó una contradicción entre las cuantiosas inversiones en materia de defensa respecto a su capacidad real para apoyar a la población ante una eventualidad como la vivida por los valencianos. De acuerdo con un estudio publicado en 2024, elaborado por la Red Internacional de Científicos Atribución del Clima Mundial, el cual revisó datos climáticos del siglo XXI, concluyó que el cambio climático se intensificó en los 10 eventos meteorológicos más mortales en las últimas 2 décadas. Por lo menos perdieron la vida 576.042 personas en estos eventos. Dentro de los fenómenos extremos se encuentran las 2 intensas olas de calor ocurridas en 2022 y otra en 2023, las cuales afectaron a España y a otros países europeos, que se cobraron la vida de unas 90.500 personas. À partir de demain, en effet, l'air chaud va remonter plus au nord, donc ça veut dire donc des 35 degrés qui pourront être atteints quand même sur une grande partie du pays. Donc il y a seulement une frange nord qui sera épargnée. Donc en Île-de-France, on devrait atteindre 35-36 degrés demain, où ça devrait être le jour le plus chaud, donc avec un peu moins, mais encore 35, des températures de l'ordre de 35 degrés possibles encore mercredi. En 2024, la sequía dio paso a un evento pluviométrico extremo. El fenómeno meteorológico es denominado como depresión aislada en niveles altos, cuyo acrónimo DANA es como fue conocido en los medios de comunicación, aunque en España se le conoce popularmente como gota fría. Se trata de un proceso común que ocurre en el Mediterráneo, el cual es la separación de una corriente de aire frío que genera un sistema aislado de bajas presiones que permanece sobre un lugar y que al entrar en contacto con el aire cálido cargado de humedad genera grandes precipitaciones. El saldo estimado de víctimas fatales causado por las graves inundaciones durante la Dana en la provincia de Valencia y otras poblaciones aledañas fue de 223 personas fallecidas y 23 desaparecidos, así como múltiples daños materiales. De acuerdo con el análisis de expertos en atención a este tipo de emergencias, 3 factores fueron los principales que confluyeron para originar esta tragedia de grandes magnitudes. En primer lugar, la magnitud de las precipitaciones fue excepcional, ya que en solo 24 horas, en algunos lugares afectados, se contabilizó el volumen de lluvias que cae en todo un año. En muchas zonas de Valencia se midieron entre 250 y 300 litros por metro cuadrado, e incluso los registros más altos alcanzaron los 500 milímetros. En otras regiones como Albacete, Málaga y Granada fueron superados los 150 milímetros.
así como en áreas de Teruel, Guadalajara y Cuenca, se acercaron al extremo de los 200 milímetros por metro cuadrado de superficie. El segundo aspecto que intervino en esta emergencia climática es el tipo de urbanización que fue realizado en las zonas afectadas. Y es que ha estado 10 horas lloviendo sin parar, como una tromba de agua, pero continua. Y bueno, y los resultados han sido, hay poblaciones que han tenido 500 litros por metro cuadrado en 12 horas y el resultado es lo que ves. Estamos incomunicados, no se puede acceder a la parte del pueblo, las carreteras están todas cortadas, puentes cortados, puentes que han desaparecido. La Alta Cuenca, en donde ocurrieron las lluvias, presenta un alto grado de urbanización e impermeabilización de la tierra que fue calculado en un 20%, lo que significó que en una quinta parte de este territorio el agua de las precipitaciones no puede atravesar y permear de forma natural hacia las capas inferiores del suelo, por lo que se acumula todo el volumen de líquido que discurre violentamente hacia las áreas bajas de la cuenca y al hacerlo arrasa todo a su paso, incluyendo estructuras arquitectónicas, mobiliario urbano, muros, vehículos y hasta personas. Yo estaba el día de la esta arriba en el balcón y veía como los contenedores estos de la obra, que son de hierro que pesan 1 tonelada, iban por aquí como si fuera una barca. Era demasiado. Y ahí, en Sedaví, pues, ¿para qué más? Si entra en Sedaví, si es que no se podía pasar, si aquí no se podía salir de por aquí. El tercer factor, y el cual generó numerosos cuestionamientos, ha sido la inadecuada gestión de riesgos de parte de las autoridades españolas para atender esta eventualidad. En la mañana del martes 29, la Agencia Estatal de Meteorología anunció que había elevado al máximo su nivel de alerta ante las fuertes lluvias previstas por la DANA, lo que significaba, de acuerdo con el organismo, un nivel de riesgo muy alto para la población. Sin embargo, las autoridades no tomaron ningún tipo de medida excepcional para prevenir a la población. Incluso fue denunciado que Carlos Mazón, presidente del gobierno regional de la Comunidad Valenciana, declaró públicamente hacia la 1 de la tarde de dicho día que el temporal se desplazaba hacia la serranía de Cuenca en estos momentos, por lo que se espera que hacia las 18 disminuya su intensidad en la Comunidad Valenciana. Este llamado moderado incentivó que la inmensa mayoría de la población siguiera haciendo su vida de forma rutinaria sin prevenir las posibles inundaciones. Nos ha pillado a todos por sorpresa. Es que estamos en shock aún. No nos esperábamos esto para absolutamente nada. Y llegó una alerta a las, no sé, 7:30, a las 8, pero ya se estaba esto inundando. Quiero decir, es que ha sido todo muy rápido, no estábamos preparados para algo así. Cuando Protección Civil envió los mensajes de alerta a los teléfonos móviles de los ciudadanos, era demasiado tarde. El agua ya estaba desbordada en muchas vías de comunicación y centenares de personas luchaban para escalar a las copas de los árboles, abandonar sus vehículos que estaban siendo arrastrados por las aguas o subir al techo de una vivienda para resguardar su vida. La indignación de los damnificados sobrevivientes fue evidente cuando, 6 días después de las inundaciones, hicieron presencia en el lugar de la tragedia los jefes de gobierno español, encabezados por el presidente Pedro Sánchez y el rey Felipe VI. Fueron recibidos por una ciudadanía consternada por la manifiesta incompetencia y desidia hacia la población afectada por la anomalía climática. Gritaron consignas solicitando la renuncia del presidente y arrojando barro y otros elementos al monarca. Sexto día, solo la gente ayuda, solo la gente, solo la solidaridad de la gente. ¿Y los políticos dónde están? ¿Dónde están? ¿Por qué no dieron la alarma? ¿Por qué no dieron la alarma? Asesinos, que son unos asesinos. Eso es lo que son. La población valenciana de España, pese a ver cómo su país posee grandes capacidades de defensa y logística, no vio materializada una atención oportuna ni en el momento previo a la desgracia ni en los días posteriores. La visita a destiempo de las altas autoridades fue vista como una acción hipócrita, que no obstante eleva las alarmas, ya que este tipo de clima extremo seguirá afectando cada vez más a países del hemisferio norte.
El impacto de las precipitaciones e inundaciones extremas como consecuencia de la dana, así como el manejo incompetente de parte de las autoridades españolas, no solo elevó el número de víctimas que pudo ser evitado con una alerta temprana, sino que su atención posterior también dejó ver una fuerte incapacidad e inoperancia para abordar este tipo de calamidades en favor de las poblaciones pobres. Esta situación evidenció que no solo se debe trabajar en transformar el modelo de producción y consumo, que genera graves consecuencias en la circulación atmosférica global, sino que el trato y atención a la población debe trascender hacia un sistema más humanitario y con mayor disposición de invertir recursos en proteger a personas y no a los intereses de las élites y empresas del sistema civilizatorio actual. Científicos y expertos a escala mundial coincidieron en categorizar a la crisis ambiental actual global en una dimensión mayor y denominarla como un desequilibrio del modelo civilizatorio que abarca más allá de los cambios originados en el clima como consecuencia de la contaminación y destrucción de los ecosistemas, derivada del desarrollo industrial moderno. Entre estos aspectos, uno de los más relevantes ocurre dentro de los mecanismos de adaptación al cambio climático, en donde los recursos deben estar destinados a prever y atender eventualidades como la dana ocurrida en España. Sin embargo, aún países industrializados insisten en cuestionar la veracidad del cambio climático como efecto de las actividades humanas y no actúan para disminuir sus impactos. El caso español es solo un ejemplo de los que muchos intelectuales y políticos proponen. Es necesario un sistema o mundo pluripolar, el cual debe encaminarse hacia un nuevo sistema de prioridades que se centre en la atención de las necesidades humanas, especialmente en momentos de emergencia climática, en lugar de seguir dilapidando recursos en guerras que solo dejan muerte y devastación en los pueblos vulnerables para favorecer solo los intereses de sectores económicos. Con esta reflexión concluimos el programa del día de hoy. Les invitamos ahora a seguir en sintonía de su multimedio Telesur, a visitar las redes sociales de Entre Fronteras y mientras tanto nosotros, desde ya, tenemos una nueva cita por esta misma pantalla la próxima semana. Hasta entonces.